les decía, el que puede llevar la computadora cuando nos veamos en la escuela, la lleva, ¿sí? La netbook o notebook, lo que tenga, y el que no puede, no hay problema, pero trate de llevar un pendrive o el cable para poder descargar los archivos al celular de última, así todo lo que trabajemos se lo llevan y lo siguen trabajando desde su casa, y el que no tenga para trabajar desde su casa, lo tiene en el pendrive, y la próxima vez que va a la escuela, trabaja desde ahí y no tiene que empezar de cero. Porque ¿qué pasa? Todas las computadoras de la escuela, una vez que se apagan, se formatea al último encendido, es decir, no queda ningún trabajo guardado, solo quedan las aplicaciones guardadas. Están instaladas de esa manera. ¿Sí? Traten de conseguirse un pendrive o de alguna forma para poder ir y venir con los archivos. ¿Sí? Sí, profe. Bien, buenísimo. Ok. ¿Algún otro problema que hayan tenido con respecto a los archivos, que lo hayan abierto y se les haya tildado o algo? ¿Todos pudieron ver el apunte que les subí? Sí, creo que sí. ¿Sí? Jennifer, Juan, Gonzalo. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a empezar con la clase. Yo lo que voy a hacer es compartirles desde acá para ya ir viendo cómo se trabaja con el AutoCAD. Si alguno ya lo conoce, lo vamos viendo también, ¿sí? La idea es que empecemos por lo menos con el principio, para que podamos ver el sistema de coordenadas que se trabaja, ¿sí? Ahí ya está compartiendo, díganme si lo llegan a ver. Sí, Sí, se ve, profe. profe. Sí. Buenísimo. Ustedes cuando abran el AutoCAD, si es la versión que yo les pasé, perdón, lo van a ver de esta forma. Le pueden cambiar el fondo de color, usarlo negro o dejarlo en blanco como ustedes quieran, eso después lo van revisando. Lo que sí, para que todos trabajemos de la misma manera, fíjense, cuando vamos acá abajo, vieron que dice AutoCAD, hacen clic ahí y van a tener tres opciones de trabajo: dibujo 2D y anotación, modelado 3D y AutoCAD clásico. Algunos arrancan directamente en dibujo 2D y anotación. Para el trabajo es lo mismo, es este y el tercero son lo mismo, pero ustedes hagan clic en AutoCAD clásico. ¿Por qué? Porque así podemos tener todas las herramientas ubicadas en el mismo lugar de donde las vamos a aprender, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta parte de dibujo 2D y anotación? Cambiar las herramientas en otros sitios, pone otros atajos y hay algunas herramientas que hay que ir a buscarla en la parte justamente de acá, ¿sí? Vamos a trabajar con estas herramientas, pero la mayoría ya las tenemos en esta parte y en esta parte, ¿sí? Entonces, para trabajar, nos conviene trabajar en AutoCAD clásico. Y la parte de modelado 3D es para trabajar justamente con el AutoCAD, pero en 3D, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante o el año que viene. Recién en sexto se ve la parte de 3D, pero si llegamos a verla ya le damos una pequeña introducción, ¿sí? Bien, como les mandé en el archivo, ¿sí? Tenemos tres formas de trabajar en el AutoCAD, ¿sí? Son tres sistemas de coordenadas. Una eran las coordenadas absolutas, las otras eran las coordenadas relativas y las otras las coordenadas polares, ¿sí? ¿Qué tiene que ver cada una de estas formas de trabajo? ¿Sí? Va a influir en la forma en que nosotros vamos a colocar los valores de nuestras medidas. Por ejemplo, siempre trabajamos con un eje, que es este que tenemos acá, que es un eje flotante, ¿sí? X e Y, y en base a este eje van a trabajar todas las coordenadas absolutas. Es decir, si yo, supongamos, elijo el comando de línea, ¿sí? Si quiero trazar una línea en cualquier punto, directamente hago clic y ya voy trabajando con las líneas, dándole el largo que yo quiera. Dándole el largo que yo quiera, ¿sí? Y voy trazando las líneas a medida que me parecen que van quedando, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer también? Trabajar con las coordenadas absolutas. Sí, las coordenadas absolutas. ¿Qué significa esto? Todo valor que yo vaya a ingresar va a estar con respecto al eje Buenas, X. profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
todo lo que vayamos ingresando va a estar con respecto al eje X e Y. Es decir, supongamos que yo quiero empezar mi dibujo en 0 de X y 0 de Y, entonces voy a poner el valor 0, ¿sí? Y ahí ya estoy diciendo que en X quiero 0. Para pasar al valor de Y, directamente pongo coma, ¿sí? Una vez que coloqué la coma, coloco el valor en Y, poniendo 0, ¿sí? Tengo 0 en X, 0 en Y, y presiono Enter. Entonces fíjense, mi recta empieza desde el 0 de X y 0 de Y. Esperen que voy a admitir a los compañeros que están ingresando. Bien. Bien, entonces, esto trabajamos con respecto a X e Y, todas las coordenadas absolutas, ¿sí? Supongamos que mi recta quiero que inicie esta vez a 10 de X y 20 de Y. Entonces voy a colocar 10 de X, coma, 20 de Y, Enter. Entonces fíjense, si vemos el eje, estamos a 20 de lo que es X, a 10 de lo que es X y a 20 de lo que es Y. Entonces inicia en ese punto, ¿sí? ¿Ven que yo voy corriendo ahí la línea? ¿Sí? La voy alejando o acercando del eje X e Y. En realidad lo que estoy haciendo es hacerle zoom. Con la ruedita del mouse, ustedes pueden hacerle el zoom, ¿sí? Para poder ir acercando la línea y trabajar más de cerca y más preciso, ¿sí? O alejarlo para ver el largo que queramos tener en esa recta, ¿sí? Si no tienen el mouse, van hacia acá, ¿sí? Colocan zoom, y a medida que van presionando, van hacia arriba, presionan el clic, y hacen hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y ahí tienen el zoom para acercar o alejar la pantalla. Salen presionando escape, ¿sí? Bien, entonces, las coordenadas absolutas son todas las coordenadas que nosotros colocamos con respecto al eje X y al eje Y, ¿sí? Yo quiero ponerme a 100 de X y 100 de Y, directamente pongo 100, 100, ¿sí? Y estoy, fíjense, ahora voy a achicar un poquito la pantalla. Esperen que presione sin querer. Vamos de vuelta. Selecciono el comando de línea. Dijimos 100 de X, 100 de Y, y presiono Enter. Y entonces estoy a 100 del eje de coordenadas de X y a 100 del eje de coordenadas de Y, ¿sí? Esas son las coordenadas absolutas. Ahora, siempre que inicia, automáticamente trabaja en coordenadas absolutas. No hace falta que yo coloque nada para trabajar en este tipo de coordenadas, ¿sí? Ahora voy a ponerlo en 0 de X y 0 de Y, ¿sí? Ahí tenemos el eje en 0, 0. Ahora, supongamos que yo quiero trazar una línea. Ya tengo el inicio, es en 0 de X y 0 de Y, ¿sí? Una vez ingresado el primer valor, es decir, donde inicia nuestra recta, el AutoCAD empieza a trabajar en coordenadas relativas. Es decir, ¿qué significa relativa? Es relativo al último punto ingresado. En este caso estoy en 0 de X y 0 de Y. Entonces, si yo quiero que mi recta termine en 50 de X y 60 de Y, directamente presiono 50 de X, 60 de Y. Y presiono Enter, ¿sí? Y ahí está nuestra recta, fíjense. Acá tengo 60 de X, 60 con respecto al eje X. Fíjense que si, me va mostrando la coordenada, la distancia. Perdón, 60 de Y, digo. Y 50 con respecto a X. ¿Qué pasa en este tipo de coordenadas? Acá estaba desde el 0. Supongamos que yo inicio mi recta en coordenada absoluta. Digo, en 20 de X y 20 de Y, ¿sí? Estoy a 20 del eje X y a 20 del eje Y. Como dijimos, automáticamente el sistema empieza a trabajar en coordenada relativa. Entonces, si yo quiero ir
a 50 de X y 60 de Y, tengo que tener en cuenta, con respecto a este que estoy hablando, ¿no? Tengo que tener en cuenta lo que ya estoy alejado de ahí, es decir, estoy a 20 y a 20. ¿Sí? Para llegar a los 50, a los 60 de Y me faltan 40, y para llegar a los 50 de X me faltan 30. Entonces, desde acá empiezo a trabajar con el arroba. Para ingresar una coordenada relativa se coloca arroba, y ahí empezamos a trabajar con la distancia desde el último punto ingresado. ¿Sí? 30 de X, 40 de Y. ¿Sí? Y fíjense que ahí está la coordenada. Esto fue desde este punto a este punto, significa que tengo 30 en X y 40 en Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en coordenada relativa. Fíjense ahora, el primer punto lo trabajo en coordenada absoluta. Dijimos 50 de X, 60 de Y. Enter. Miren dónde está. Donde terminó este punto. Es decir, quiere decir que desde el 0 yo tengo 50 en X, 60 en Y, perdón, y 50 en X. ¿Sí? De manera horizontal 50, de manera vertical 60. ¿Sí? Lo que estoy viendo que acá no lo está mostrando, esperen que voy a volver a cambiarlo para que les muestre a ustedes. Denme un segundito que esto tarda un poquito. Esta es la otra forma de trabajar en 2D y anotación. ¿Sí? Comando de línea, los arcos. Todas estas funciones nosotros las tenemos en este costado y en este costado. Pero ¿qué pasa? En esta función no tenemos todas. Por eso siempre tratamos de trabajar en AutoCAD clásico. ¿Sí? ¿Por qué hice esto de ir y venir? Porque no me estaba mostrando lo que yo escribía abajo. Ahora se los va a mostrar. Ahora sí. ¿Lo ven ahí? Esta parte de abajo, antes no la mostraba. Entonces, como dijimos, si yo trabajo con el primer punto, trabaja en absoluta. 40 de X, 50 de Y. ¿Sí? Fíjense el valor que ingresó acá. 40 de X y 50 de Y. Ahora, yo voy a trabajar a partir de acá con coordenada relativa, es decir, desde acá me voy a ir. Si quiero ir para abajo, el valor es negativo. Si digo menos 20 de X, menos 80 de Y. Y pongo Enter. Fíjense. ¿Sí? Me fui para abajo. Me fui a menos 20 de X, para allá, y a menos 80 de Y, con respecto a este punto. Y miren cómo ingresó el valor acá. ¿Lo llegan a ver? Sí, como 0 menos 20, ¿no? En realidad lo que tenemos acá es una arroba. ¿Sí? Ah. El arroba, si lo ven en el apunte, lo que me indica es que estoy trabajando en coordenada relativa. Es decir, estoy trabajando desde el último punto que ingresé. Siempre que yo ya tengo un punto establecido, el sistema de AutoCAD empieza a trabajar en relativa. Entonces, supongamos que yo quiero hacer una línea recta ahora. ¿Sí? De 40 milímetros hacia la derecha. El punto que va a tomar como 0 ahora mi recta es este donde ya estoy posicionado, acá. Entonces, si yo quiero hacer una recta de 40 milímetros en horizontal hacia la derecha, ¿qué valores pondrían en X y en Y? En X sería 40. Bien. ¿Y en Y? Y es el mismo punto que tenía recién. Es decir, 0. no tiene que ir ni para arriba ni para abajo. Quiero que sea horizontal. Entonces, el valor de Y es 0. Bien. Pongo Enter y fíjense, trazamos una recta horizontal. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Si quiero ir hacia arriba, 50 milímetros, ¿qué voy a hacer? Sería Pongo 50. ¿Cómo? Que en Y ponemos 50. ¿Y en X? Y en X 0. Bien. Siempre empieza por X. Entonces, primero X, 0. Coma.
50. Enter, y trazamos una recta de forma vertical. ¿Sí? ¿Se va entendiendo el sistema de coordenadas, cómo va trabajando? Sí, sí, se entiende. ¿Alguna duda Sí, hasta profe. acá? No, profe, ninguna. Bien. Esos son los dos sistemas de coordenadas que tenemos. Falta uno, que es el sistema de coordenadas polares. ¿Qué significa? Nosotros vamos a trabajar con el largo de la recta, ¿sí? Para eso necesitamos colocar primero, con coordenada absoluta o con el mouse, el primer punto. ¿En dónde va a iniciar? Por ejemplo, acá. ¿Sí? Yo digo que va a iniciar acá, lo coloqué con el mouse. Entonces, quiero trazar una recta a 45 grados y que tenga un largo de 80 milímetros. ¿Sí? Fíjense que a medida que voy moviendo el mouse, me va marcando los grados a un costado. ¿Lo llegan a ver? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pasa? A veces el mouse es medio inestable, entonces yo quiero poner 45, a veces me pasa para 46, para 44, ¿sí? A veces queda, ¿ven? Como ahí. Pero ¿qué pasa? No puedo saber bien el largo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar el sistema de coordenadas polar, en donde primero coloco el largo, ¿sí? Quiero que de largo la recta tenga 80, ¿sí? Y para ingresar el ángulo que quiero que tenga, no voy a colocar esta vez coma. Lo que voy a colocar es el signo mayor y menor que tienen al lado de la tecla Shift, en la netbook, al lado de la Z, ¿sí? Fíjense que apareció un simbolito de ángulo ahí. ¿Lo llegan a ver en la pantalla? Sí, sí. Sí, Sí, profe. profe. Y ahí coloco 45 grados. ¿Sí? No hace falta que le ponga el grado, ya con poner 45, una vez que toqué ese mayor y menor, el sistema lo toma como que voy a tomar un grado. Entonces, puse 45, son 45 grados. Coloco Enter, entonces se trazó una recta de 80 milímetros de largo a 45 grados. ¿Sí? Y lo vemos acá, fíjense cómo aparece. Arroba, porque vamos a trabajar en absoluta, perdón, en relativa, pero fíjense, 80 de largo con un ángulo de 45 grados. ¿Lo llegan a ver acá? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos trabajar con los ángulos también. ¿Sí? Como decíamos hoy, por ejemplo, si quiero hacer una horizontal, digo 90, ángulo 0 grados. Presiono Enter y trabajé con una recta en horizontal. ¿Sí? Si quiero hacer una recta vertical hacia abajo, también de 60 milímetros, supongamos. Perdón, acá puse coma. Seleccionamos el último punto. 60, ángulo. ¿Y qué ángulo le voy a poner si quiero que vaya recto hacia abajo? 90 grados. Si yo pongo 90, se va para arriba. 180 grados. Si pongo 180, se va en horizontal para la izquierda. Menos 90 360. sería. Claro, 360, perdón, porque Tre- sería como un círculo. 360 se va para horizontal, pero para la derecha sería 0 grados, es lo mismo. Menos 90, profe. Bien, pongo, fíjense, de acá tengo 90, 180, 270. O lo que puedo hacer es poner menos 90 grados. ¿Sí? Fíjense, ¿ven? 60 de largo con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Es decir, no hace falta que manejes los ángulos de forma circular, no hace falta que trabaje con los 360 grados. Puedo colocar el ángulo que necesito de manera negativa también. ¿Sí? Estos son los tres sistemas de coordenadas que tenemos para poder trabajar en el AutoCAD. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. No, profe. Bueno, fíjense una cosa. ¿Vieron que a medida que yo iba escribiendo, supongamos, que iba dibujando, perdón, voy trazando las líneas? ¿Sí? Y me olvidé que de acá tenía que dibujar otra línea que iba hacia abajo. ¿Vieron que cuando yo selecciono, me van apareciendo unos puntitos naranja? ¿Ven? Un cuadradito, un triángulo. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver?
Sí, sí, se Sí, ve. profe. Sí. Bien. Esos valores, esas formitas que me aparecen, se llaman puntos de referencia. ¿Sí? Yo puedo activar los puntos de referencia que necesite. Eso está en el apunte. ¿Sí? Después péguenle un vistazo si no lo vieron. ¿Para qué me sirve eso? Para detectar puntos en donde yo necesito trazar líneas que por ahí se me hace complicado poder coincidir de vuelta con lo que ya salí. Digamos, si yo estaba trabajando acá y sin querer apreté escape y necesito trabajar de vuelta desde acá, el punto de referencia me va a ayudar a detectarlo, ¿sí? Entonces, con un clic, una vez que apareció el cuadradito, ya aparece. Y supongamos que quiero llegar hasta este otro punto. Fíjense, también me lo detecta y no hace falta que lo esté tocando. Con una vez que apareció el cuadradito detectándolo, hago clic y ya se une ahí. ¿Sí? Son puntos de referencias. Se activan y desactivan con la tecla F3. O podemos ir en esta zona, ¿llegan a ver el mouse? ¿Ven el cuadradito acá abajo? Sí, profe. Ah, sí. Sí, profe. Fíjense profe. que si yo lo acerco dice referencia a objetos. Si yo le hago un clic, se pone gris, es decir, lo desactivé. Entonces, fíjense, ya no me detecta nada. ¿Sí? Entonces, cuando a ustedes no les detecta algo, es porque seguramente lo tienen apagado. Si lo vuelvo a encender, fíjense que abajo me va diciendo lo que va pasando. Refen activado. Significa que activé el punto de referencia, entonces ahora empieza a detectarlos de vuelta. ¿Lo llegan a ver ahí? Sí, sí, profe. Sí. Bien. No solamente me sirve para detectar los puntos finales de las rectas. Tengo un montón de puntos de referencia que después les voy a decir que los vayan revisando, que les van a servir mucho, ¿sí? Si yo voy acá donde dijimos que tengo referencia de objetos y hago clic derecho, me va a abrir todos los puntos de referencia que puedo llegar a tener. Fíjense, los puntos finales, que es el que estaba detectando. Punto medio, ¿sí? El punto medio es para detectar el centro de una recta. Supongamos de esta recta, me acerco, ¿sí? Fíjense, ahí detectó un triángulo. Entonces, me coloqué en el centro de esta recta. Y si quiero ir al centro de esta recta, lo acerco hasta que detecta el triangulito, y fui de centro de recta a centro de recta. ¿Lo llegan a ver? Sí. ¿Sí? Tengo centro, tengo puntos, cuadrantes, intersecciones, por ejemplo, si yo trazo una línea acá, ¿sí? Y voy a querer sacar una línea que salga de estas dos, fíjense que ahí que me marca como una crucecita. Eso es un punto de intersección. Quiere decir que en donde se cruzan dos líneas, me lo va a detectar para que yo pueda sacar otra más. ¿Cómo me doy cuenta a qué corresponde cada punto de referencia? Cuando hago clic derecho en referencia a objetos, voy y presiono en donde dice parámetros. ¿Lo llegan a ver? Sí, profe. Sí, llega. Bien. Hacen clic ahí y acá les va a mostrar todos los puntos de referencia. Fíjense, para un punto final va a mostrar un cuadrado, para un punto medio, un triángulo, para un centro de círculo, un circulito, ¿sí? Para la tangente de un círculo va a mostrar el simbolito del círculo con una recta tangente a ese círculo, ¿sí? Por ejemplo, y acá los pueden tildar y destildar. Yo quiero detectar tangente, voy a detectar centro, intersecciones, punto final, punto medio. No les conviene siempre tener todos los puntos activados porque se empiezan a mezclar y capaz que cuando quieren seleccionar uno, se pasa a otro y ustedes no se dieron cuenta y se van a dar cuenta cuando las medidas no le empiecen a cerrar. Entonces, siempre traten de tener los puntos de referencia los mínimos indispensables. Una vez que eligieron los que les parece que van a usar, colocan aceptar, ¿sí? Y ya les quedaron esos puntos activados. Otra forma de activarlo es, de elegir los puntos de referencia, es clic derecho y supongamos, yo ya no quiero que me esté detectando el punto final. Fíjense, los que están activados están marcaditos con un cuadradito celeste. ¿Lo llegan a ver? Sí. ¿Sí? Sí. Si yo quiero desactivar el centro, hago clic en el centro y lo desactivé. Fíjense, ahora cuando hago clic derecho, ya el centro está desactivado, no está en celeste. ¿Sí? Entonces, supongamos ahora yo tengo activado
el punto de referencia a la tangente de un círculo. Entonces, voy a seleccionar una línea, me voy a acercar a ese círculo, y fíjense, me detecta la tangente. ¿Qué es la tangente de un círculo? ¿Cuándo una línea es tangente a un círculo? Un poquito de geometría, matemática, figuras. Fíjense esto, miren. Cuando yo detecto el punto, sale una recta. ¿Cómo sale la recta desde el círculo? ¿La cruza en algún momento? No, está superpuesta. No, en realidad lo que está haciendo es, una tangente a un círculo es una recta que toca solamente en un punto de esa circunferencia. ¿Sí? Fíjense. Quiere decir, si yo quiero extender esta recta, a ver si no sale sin... No sale. Ahí, por ejemplo, ahí. Quiere decir, acá no nos está pasando, ¿no? Quiere decir que es una recta que pasa por el círculo y la toca en un solo punto de esa circunferencia. Nos sirve para hacer algunos empalmes con círculo. ¿Vieron cuando ustedes hacían en dibujo? Como cilindros y eso, profe. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero trazar una recta que siga de acá, esta parte de acá se va a borrar, ¿sí? Y esto va a estar empalmado. Sirve para hacer esos empalmes que nosotros hacemos en dibujo técnico. Entonces, una tangente de un círculo es cuando esa recta toca en un solo punto de toda la circunferencia con la recta. ¿Sí? Entonces, podemos detectar tangentes, podemos detectar centros. Fíjense, si yo quiero ir al centro de este círculo, me acerco al centro y ahí ya me lo está detectando. ¿Eh? Una vez que se puso en naranja, lo acerco más, hago clic y la línea se colocó en el centro del círculo. Entonces, si nosotros queremos hacerle un eje, podemos hacerlo tranquilamente. Hace un ratito me dio el aviso de que terminaba el Zoom. Se corta el Zoom y nos volvemos a conectar en un Zoom más, ¿sí? Así les muestro un par de cositas más y les mando la actividad. ¿Sí? Bueno, profe. Dale, Bien. profe. Profe. Esos son los puntos de referencia. Ustedes después vayan revisándolos y vayan trabajando con eso. ¿Sí? Bien. Vieron que nosotros recién trazábamos las rectas paralelas, en horizontal y en vertical, con los ángulos o con las coordenadas. Podemos trabajar sin la necesidad de estar colocando una coordenada de 90 grados o menos 90 grados, o poniendo una coordenada de tanto de x y tanto de y, 0 de x, 0 de y, con la función ortogonal. ¿Sí? La función ortogonal es la función F8. ¿Sí? Fíjense, yo coloco en este punto. Miren cómo cuando voy trazando la recta me va dando opciones para en toda la circunferencia poder hacerlo, ¿lo ven? Sí. Fíjense lo que pasa cuando activo el ortogonal, es decir, presiono F8. F8, abajo dice ortogonal activado, dice otra palabra, pero es ortogonal activado. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué tipo de recta me detecta ahora? Son semicírculos. Sí, en realidad lo que me está haciendo es trazarme líneas ortogonales, que están a 0, 180, o 90 y 270 o menos 90. ¿Sí? Líneas horizontales o verticales, lo único que me deja hacer es el ortogonal. ¿Lo ven? Entonces ahí ya, ¿qué estoy haciendo con esto? Evitarme de colocar dos coordenadas. ¿Por qué? Porque hago esto, miren. Si yo quiero trazar una línea desde este punto que inicié hacia la derecha, de 100 milímetros, supongamos, lo único que hago es orientar el mouse hacia la derecha, colocar el valor del largo de la recta, que es 100, y coloco Enter. Entonces, ya se hizo la recta de 100 milímetros hacia la derecha. Si quiero trazar una recta de 60 milímetros hacia abajo, en vez de colocar menos 90 grados, voy a orientar el mouse hacia abajo y colocar el valor de 60.
y coloco Enter. ¿Sí? Entonces, lo único que hago con la función ortogonal es colocar el valor y orientar el mouse. Oriento el mouse hacia la izquierda, coloco 100, presiono Enter. ¿Sí? Oriento el mouse hacia la derecha, hacia arriba, perdón, y coloco los 60 y tengo un cuadrado. O uso punto de referencia y fíjense, y ya tengo un cuadrado hecho, un rectángulo, perdón, no un cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo desactivo la función ortogonal? ¿Cómo desactivo la función ortogonal? Presiono F8 y otra vez quedó desactivada para que yo pueda trabajar de la forma en que quiera con mis rectas. ¿Sí? ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, Bien, profe. se entiende. Bien, profe. Bien. Bien. Bueno, vayan probando estas funciones. ¿Qué es lo que quiero que trabajemos nosotros? Vamos a empezar a hacer el formato A4 y formato A3, que son los dos formatos con los que vamos a trabajar en dibujo técnico, en AutoCAD, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a armar el formato A4 y el formato A3 utilizando estas herramientas que vimos hasta ahora y un par de herramientas más que las vamos a ir viendo a medida que vamos a trabajar. Yo les voy a mostrar cómo hacer el formato acá. Empezamos con nuestra línea. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Primero voy a hacer el recuadro, formato A4. ¿Cuáles son las medidas del formato A4? ¿Se acuerdan? No. La verdad que ni idea, profe, me olvidé. Formato A4 es, fíjense, yo lo que voy a hacer es elegir un rectángulo. Función rectángulo. Entonces, ¿qué hace esto? Cada vez que yo hago un clic, me da la opción de generar un rectángulo, ¿sí? Con las medidas que yo desee. El formato A4, vayan repasando las normas de dibujo técnico, por favor. El formato A4, las medidas son 210 de ancho por 297 de alto, ¿sí? Y el formato A3 son 420 milímetros por 297 milímetros, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con los dos formatos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero selecciono el cuadrado. Coloco dónde quiero que inicie ese cuadrado, lo vamos a iniciar en el 0 de X y 0 de Y. ¿Sí? Es decir, inicia acá. Por una cuestión de manejar el eje nada más. Y ahí le doy el ancho y el alto. Dijimos, de ancho tiene 210, es decir, me voy hacia la derecha, dijimos 210 milímetros, 210. Y de alto tiene que tener 297. Entonces, coma, 297. Entonces, 210 en X y 297 en Y. Y presiono Enter. ¿Sí? Sacamos un poquito de zoom. Y ahí tenemos el formato A4. ¿Sí? Este es nuestro formato A4 con el que vamos a trabajar. Entonces, a partir de acá, igual que en dibujo técnico, le tenemos que hacer todas los márgenes, marcar el rótulo y escribir en el rótulo. ¿Sí? Acá ya se van a sacar un poquito de encima el hecho de estar escribiendo, el hecho de estar trazando las líneas, porque los van a hacer con el programa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacerle los márgenes. ¿Se acuerdan los márgenes qué medidas tienen? Eso sí, profe, De me la izquierda pasé. 25 y 10, 10, 10 de arriba a derecha y abajo. Bien, entonces, si yo quiero trazar una línea a 25 milímetros de esta línea para adentro, ¿cómo lo harían ustedes? Eligen línea, ¿sí? ¿Y dónde puedo empezar a hacer la línea de 25 hacia arriba? ¿Cómo elegirían el primer punto para hacerlo? A ver, Tiago. ¿El centro, profe? Tenemos que trazar una línea de 25 que esté separada 25 de acá para allá. ¿Sí? Entonces, es decir, Profe, sí, no primero elegirías el punto para trazar la línea. bien, ¿dónde estaría Entonces, ese punto? haría en 10 de X y 25 de Y. No, al revés.
en 10 de Y y 25 de X. 25 de X y 10 de Y Y. 10 de Y. Enter. Entonces, bien, se posiciona ahí. Y para arriba, con las funciones que estuvimos trabajando, ¿cómo harías? Y trazo la línea y dejaría 10, y dejaría 10. Bien. Me conviene poner F8, ¿sí? Ortogonal hacia arriba. Entonces, teníamos 297 milímetros de alto, ¿no? Menos 10 de abajo, menos 10 de arriba, ¿cuánto nos